Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 25. ¿Qué es un guardián? V. Lo único que la impulsó a actuar en ese momento fue el pánico. No había valor, no existía la bravuconería que le gustaba exhibir a los demás. El terror guió su mano hasta lanzar la Pokéball de Toro y hacerle escupir llamas a lo que sea que le estuviera sujetando. Su piel no tardó en quemarse y apenas evitó gritar de dolor. No por cualquier tipo de valentía recién descubierta, no, nada de eso. Solo el miedo de que lo que sea que chilló, algo agudo, bestial y vengativo capaz de sacudir el barco, pudiera localizarla. Solo el pavor mantuvo sus labios sellados. Aunque no podía ver bien, todo era nada más que contornos borrosos apenas distinguibles en la tenue luz del lugar. Casi sentía el propio terror de Toro. A pesar de que no quería, lo hizo volver a la Pokéball y se arrastró hasta un lugar cubierto. Tal vez un escritorio. Pudo haber tanteado el contorno, pero no quería tocar nada. Cualquier cosa hacía ruido. Dejándose caer con suavidad, llevó la mano hacia el pie quemado. Evitó sisear y en su lugar se mordió el labio. Dolía. Demasiado. Era la primera vez que se quemaba. Cortes y pequeñas laceraciones eran cosas que ya ni siquiera notaba hasta que lo veía. Los conseguía con tanta frecuencia que comenzaron a convertirse en insignias. Se puso rígida cuando escuchó algo, apenas conteniendo el deseo de buscar la fuente. Era cerca. Muy cerca. Fue como si golpeara algo, pero ahora esa misma cosa se estaba arrastrando. La cosa era pasada por la forma en la cual hacía ruido, y apestaba a una gran variedad de hierbas y flores, junto a vallas y madera, opacando el acero del barco. Estaba tan cerca que contuvo la respiración, como si fuera una estatua. La cosa golpeteó el suelo varias veces, empujó cosas que sonaban metálicas cuando cayeron cerca de ella. Incluso una taza de cerámica que se rompió con el impacto, pero ni siquiera se sobresaltó cuando los fragmentos la rozaron. Pronto, como si pensara que ya no estaba allí, la escuchó retraerse hasta que el ruido se perdió por completo. No fue una experiencia larga, pero se sintió como tal. Como si cada segundo se convirtiera en minutos. Se estremeció. Tenía que salir de aquí, pero solo podía subir las escaleras. Y la estaban esperando para asesinarla. Si subía, humanos la iban a matar. Si se quedaba, esa cosa la iba a matar. Reteniendo las lágrimas, gateó hacia donde la cosa se fue. Debería haber cualquier otra salida. Algo. Lo que sea. No podía quedarse, tampoco retroceder y avanzar era peligroso. Pero no tenía opción. Tenía miedo, pero ni siquiera era capaz de correr. Sintió que su piel tocaba césped y se sorprendió un poco antes de sacudir el sentimiento. No fue difícil, pero pronto escuchó pasos que descendían. Tragando un nudo en la garganta, aceleró su movimiento. Apenas había avanzado y ya le dolían las rodillas. Al menos los callos en sus manos las hacían un poco más resistentes. Dwight aplaudió con fuerza, sacando a la chica de su trance. Debido a que no fue un chasquido, no reaccionó con tanto pánico, pero todavía se veía sobresaltada. Estaba sudando, abrazando la manta con fuerza y sin ser capaz de mirarlo a la cara. Suspiró al verla así. No era su hija, pero todo se sentía simplemente mal. Los adolescentes debían ser basuras molestas que se metieran en problemas con la autoridad, no un manojo de nervios acurrucados en las sábanas. El hecho de que esto ocurriera significaba que había fallado en su trabajo. Dándole algo de tiempo, decidió leer lo que había recolectado de ella. El relato fue un poco más fluido que la noche anterior, lo que supuso que se debía al hecho de que fue capaz de descansar y prepararse para las peores preguntas. Al menos, esa era su teoría.
Una vez escapó de la primera batalla gracias a la intervención de Plusle y Minun. Si tenía que ser sincero, aquello fue pura suerte. Si el Pokémon no hubiera estado domesticado con anterioridad, existía la posibilidad de que no la hubieran ayudado. Supuso que la suerte de Sapir era proporcional a su imprudencia, lo contrario de Dwight. Aunque creyó que había estado mintiendo bien, fue el detective quien decidió no interferir. Habló de algo con esos Pokémon, pero no quiso reconocerlo ni dar a conocer el contenido. Su asunto, entonces. Solo tendría que estar al pendiente de ella, por mucho que tuviera toda una lista de cosas por hacer. Luego de eso encontró a sus perseguidores y dijo que hablaron. Tampoco fue muy específica, solo dijo que le ofrecieron un trato, pero no lo que querían a cambio. Otra vez, lo dejó pasar. Tampoco quería retrasarla lo suficiente como para que no siguiera hablando. Trataría el tema más adelante, o le diría a Emilia que indagara. El imbécil lo haría por la seguridad de la chica. Luego de ese momento fue un juego del Persian y el Rattata. Ella hizo todo lo posible por mantenerse alejada, creando distracciones y tomando muchos desvíos para perderlos. Como desconocía el diseño del lugar, y si aquello fue una operación planeada, sus cazadores tenían un plan o al menos vieron uno en el pasado, estuvo en desventaja. Se quitaba el sombrero ante tal habilidad para sobrevivir, porque una persona menor habría muerto en la primera agresión. No obstante, el relato no era coherente ni preciso. Sus nervios jugaron un papel importante, y resistió a detenerse para descansar, no importaba cuántas veces quisiera obligarla. Luego, todo fue contado desde la perspectiva de una persona ciega que solo lo fue por corto periodo de tiempo. No tenía experiencia en identificar y darle sentido a los sonidos con precisión. Él lo sabría, ya que interrogó a ciegos en el pasado. Con respecto a sus perseguidores, solo encontró a Mitch. El hombre no era nadie importante, solo un criminal de poca monta que fue por el camino equivocado temprano en la vida. Se destacó en varias batallas violentas e ilegales, donde la muerte de los Pokémon era algo normal. Vergil, por su parte, no encontró a ninguna Courtney que coincidiera. Solo dos con aquel nombre y rango de edad. Una estaba embarazada con 7 meses, y la otra, una antigua coordinadora que se especializaba en los tipo agua, tuvo un accidente de trabajo que le impedía el movimiento por un largo tiempo. Las dos estaban descartadas, ya que llamó a las estaciones de policía de las regiones para cerciorarse de la información. Ahora, ella entró en alguna especie de flashback traumático cuando le pidió que describiera el resto de su experiencia. Se había quedado en la parte en la cual encontró unas escaleras que descendían. Luego de eso no dijo nada por un minuto entero, hasta que la aplaudió y ahora estaba intentando relajarse. Negó con la cabeza ante eso y decidió dejarlo por fuera, así que no iba a preguntar más, al menos no por ahora. Primero un grupo de terroristas que solo usaban Pokémon tipo agua, y ahora dos que solo iban con tipo fuego. Ambos apuntando, por una razón u otra, a Devon Sociedad Anónima, mientras que uno fue por un enfoque más directo en el que lo agredían a plena luz del día, hiriendo a múltiples y matando a pocas personas que estaban en el lugar y momento equivocado. El segundo grupo iba con una táctica furtiva, persiguiendo lo que todos considerarían una leyenda, dispuesto a matar a cualquier testigo. Era posible que fuera solo una coincidencia, pero él no lo creía así. Ambos grupos deseaban lo mismo de aquel hombre, pero ¿qué podía coincidir entre atacar al actual líder empresarial más poderoso de Oen, y rebuscar un barco abandonado? Algo que se perdió con el hundimiento del navío, pero que ahora cobraba importancia. Tenía algo de sentido, al menos en el papel. Pero ¿por qué atacar a Stone y no buscar dentro del barco? A menos que fueran parte del mismo grupo con misiones o divisiones diferentes, pero no lo creía. Las diferencias eran demasiado obvias, fuego y agua, como para ser otra cosa que no fuese un engaño. Pero por eso creía que eran verdaderas, porque no serían los primeros megalómanos en querer dejar su huella. El equipo Rocket era un ejemplo claro al respecto, porque, al parecer, los discursos grandilocuentes, los uniformes estúpidos y las metas insanas se vendían como pan caliente. Ahora, en caso de que ese algo perdido y deseado fuera su objetivo, ¿qué los impulsaba? ¿Cuál era su motivación? Un par de organización terrorista, con un uso obligatorio de ciertos Pokémon, uniformes extravagantes y cero discreción.
sin ningún tipo de lucha legítima, el único era el de Blandos liderados por Lune Blanc, solo podía imaginar algún tipo de estupidez cruzando por las mentes de los cabecillas. Aquello lo preocupaba más. Preferiría que la mujer más odiada del mundo, líder de un movimiento por los derechos humanos, se declarase ante todos como la cabecilla de una organización armada. Porque, al menos, con eso sabría que sus motivaciones eran mínimamente útiles para todos. Incluso si hacía un bien a través del mal, lo preferiría antes que a un megalómano que quisiera, por ejemplo, la dominación mundial. ¿Eso sería todo lo que tienes que decirme sobre la situación en el barco?, preguntó, ahora que Sapphire no estaba tiritando. Dwight la observó desde su asiento. La marca en su cuello lo molestaba. Era una cicatriz que quedaba luego de haber jugado con alguna sustancia ácida, la reconocía porque vio muchas en el pasado, pero la forma era lo extraño. Como si alguien hubiera sumergido una soga o un trapo en la sustancia antes de intentar asfixiarla, sin contar el hecho de que se trataba de un químico de acción lenta. De hecho, vio marcas en sus manos, la de alguien que intentó quitárselo cuando comenzó a escocer. Sapphire asintió, sin tener deseos de hablar y mucho menos mirarlo a la cara. Sabía que le estaban mintiendo, pero no lo señaló. Esta chica era un libro completamente abierto, alguien debería enseñarle a mentir mejor si quería mantener secretos. Lo que estaba manteniendo en secreto era lo que estaban buscando sus atacantes. De ser así, ¿por qué no le estaba diciendo nada? Dwight no estaba pidiendo ningún tipo de confianza que no debería recibir. Era un oficial de policía, así que este tipo de cosas eran su asunto. Suspirando, cerró su libreta y la guardó dentro de su abrigo junto al bolígrafo. Silvio Joe volvió hasta el alféizar de la ventana, momento en que lo regresó a su Pokéball junto con Arcanine. Los había puesto en la misma posición del día anterior, ya que quería privacidad. ¿Tienes algún plan una vez seas dada de alta mañana?, preguntó, en una posición más relajada. No había huesos rotos ni nada que necesitase demasiado tiempo en sanar, junto al hecho de que estaba en uno de los mejores hospitales de la región. Pudo haberse marchado hoy, pero no tenía ropa y estaba esperando una entrega de su atuendo de entrenadora. Niños y su deseo de marcar tendencia. Creo que iré a Ciudad Portual, dijo, feliz de cambiar de tema. Tengo que entregar una carta a Steven Stone, hijo de Joseph, completó Dwight. La carta era otro tema del que Dwight estaba preocupado. Joseph Stone tenía un conocimiento, aunque fuese mínimo, de lo que estaba ocurriendo en la región, pero mantenía en la oscuridad a la fuerza pública. Al menos, esa era la creencia del viejo detective. No le sorprendería que solo informara a la asociación, y estos decidieran manejarlo todo con su ejército privado y algo de encubrimiento. Tal vez la carta también estaba vinculada con el navío. Eso era dar un salto de lógica demasiado amplio, pero, si tenía en cuenta que todo estaba girando alrededor de Joseph. Al hombre le robaron un componente para un submarino experimental a plena luz del día, y se justificaba porque ese tipo de tecnología valía millones. El riesgo era válido. Luego, Sapphire era atacada en un barco perdido de Devon Sociedad Anónima, del que nadie hablaba nunca, donde el grupo estaba buscando algo de interés y que valía el matar a una niña, aunque tampoco podía esperar moralidad de un grupo de terroristas. Nuevamente, los anteriores puntos no coincidían, solo unidos por un hombre. Excepto que había otro factor importante. El barco estuvo repleto de todo tipo de mentes brillantes que fueron dadas por desaparecidas, trabajando en algo secreto del que no se compartieron detalles. Si todos murieron, sería extraño que el proyecto tuviera un tropiezo, retrasado por años, hasta ahora. Justo unos días atrás se roba algo para un submarino, solo para que después se decidiera a asaltar un barco que no debería importarle a nadie. No descartaría nada por ahora, por mucho que pareciera estar uniéndolo todo con cinta adhesiva. Muchas veces este trabajo se trataba de formular teorías que parecían los desvarios de algún idiota con sobredosis de bayas alucinógenas. La respuesta, de todas formas, estaba en el hijo de aquel multimillonario. Steven Stone era el entrenador insignia de la región, encabezando a la famosa Elite 4, o Alto Mando, como quisieran llamarlo. Cualquiera cosa que se le quisiera informar era de importancia, y aquí confirmaba que todavía tenía la carta. Estaba tentado en revisar su contenido, pero aquello podía meter en problemas a la niña.
No iba a arriesgarla a la ira de un hombre tan poderoso. Hablaron un poco más, aunque fue principalmente ella y él solo estaba allí para complacerla. La dejó divagar porque estaba nerviosa. Su charla giraba en torno a lo que hizo durante años como asistente de su padre. Ganas no le faltaban para pedir una orden de arresto por permitir a una niña vivir en el bosque cuando quisiera. Una vez que pareció quedarse sin temas sobre los que conversar, se despidió de ella y prometió recogerla del hospital al día siguiente. Contrario a lo que esperaba, y a pesar de haber querido ocultarlo tras bravuconería, estaba feliz con la perspectiva. Sinceramente, no culpaba a la pobre. Días aquí dentro y su único visitante fue un oficial de policía. Aunque no iba a estar con ella por la simple bondad de su corazón. Era posible que quisieran repetir el ataque, ya que todavía cargaba con lo que sea que el grupo deseaba. Aquella era la razón por la cual no le exigió que le devolviera lo que sea que el grupo quisiera, ni destapó su mentira. La mujer llamada Courtney, despiadada e inteligente, podría rastrearla. No sería demasiado difícil seguir los movimientos de Sapphire a través de la ciudad, ya que era famosa al ser hija de un científico importante. Era mejor que la encontraran con algo con lo que negociar su vida, en lugar de hacerlo con las manos vacías. Moviéndose a través de los pasillos, evitando a las pocas enfermeras que encontraba, llamó a Emilia. Miró a través de las ventanas mientras esperaba. Las calles estaban húmedas por una lluvia reciente, y aunque había nubes cubriendo el cielo, no caía más agua. Bastaron exactamente 3 tonos antes de que la línea conectara. Justo cuando iba a hablar, Dwight escuchó algo que, para sus sentidos adiestrados, se alzaba por sobre el aguacero al otro lado de la llamada. Fue bajo, apenas perceptible, pero se trataba de un grito. Fingió no haberlo notado y preguntó: ¿Dónde estás? En algún lugar entre Ciudad Férrica y Pueblo Verdegal. Y antes de que preguntes qué estoy haciendo, casi pareció leer su mente, solo un pequeño recado personal. Lo que sea que me tengas que decir, que sea rápido. El grito de fondo parecía intensificarse, por lo que Emilia estaba caminando en esa dirección a paso calmado. Lo escuchaba y no le importaba, o había sido el responsable. En lugar de andar por las ramas, prefirió ir directo al grano. ¿Quién grita en el fondo? Hubo un repentino silencio por parte de su interlocutor, por lo que consideró que iba a colgar. Pero, en su lugar, lo escuchó soltar un largo suspiro antes de responder. Cazadores furtivos. ¿Recuerdas al grupo de Ciudad Petalia? Me matarían si tuvieran la oportunidad. Estaba alegando legítima defensa. Sea lo que fuere, no podía arrestarlo solo por escuchar a alguien sufrir en el fondo. Se convertiría solo en la palabra de Emilia contra la suya, ya que sería imposible encontrar los restos de un cadáver en un bosque. No te llamé para un interrogatorio. Tengo información sobre Sapphire. Aunque no podía verlo, sabía que tenía toda su atención, sé lo que ocurrió con ella. Fue atacada mientras estaba dentro del navío abandonado. 2 personas, uniformes de alguna organización, ella los comparó con el grupo que atacó a Joseph Stone. Estaban buscando algo dentro del barco, algo que ella tiene actualmente en su poder. Espero que no se lo hayas arrebatado. No lo he hecho. Sería malo si el grupo la encontraba con las manos vacías. Dwight abandonó el hospital, rodeando un charco que se formó en la entrada. Eran pocos los que transitaban a esta hora de la noche, obviamente ahuyentados por la lluvia y la poca visibilidad a pesar de las farolas. Movimiento inteligente. ¿Cuál es su destino? Ciudad portual. No parece interesada en adquirir la medalla de Pueblo Azuliza. Incluso si lo estuviera, decidí escoltarla hasta dar con el grupo. Algo me dice que cruzaré caminos con los terroristas de Férrica. Anotado. Acompáñala hasta Ciudad Malvalona, allí me llevará mi recado para Lune Blanc. Por ahora tengo las manos llenas, así que ponme al día cuando nos encontremos cara a cara o si sucede algo drástico. Sin ninguna despedida, Emilia colgó. Dwight guardó su celular y frunció el ceño. Tenía más preguntas para ese maldito chico cuando se volvieran a encontrar. Y Emilia dejó caer el saco que contenía las cabezas de 8 de los hombres. Algo de sangre salpicó su bota, pero no importaba demasiado. El corazón pronto le acompañó con un ruido húmedo, y ese definitivamente estaba goteando.
Tampoco era algo a lo que debería prestar atención, porque, con una orden mental, tantos los guantes como las botas y el saco se dispersaron en volutas de energía mágica. Siendo sincero, no le importaba demasiado exponer su secreto. Solo estaba frente a Servine y la pequeña. La primera moriría antes de ser capturada por cualquier humano, y la segunda se encontraba bajo su custodia. Cadabra se estaba encargando del hombre al que dejó vivir. Por mucho que pudiera conseguir cualquier cosa, había información que guardaría cerca de su pecho o simplemente olvidó. Extraerla directamente de su cabeza evitaría esos pequeños errores. Tampoco estaba en condiciones de interrogar, no con sus sentimientos actuales de por medio. La llamada de Dwight encendió la ira dentro de él y le tomó algo de tiempo calmarse. Tenía una reunión que decidiría si vivía o moría, por lo que obligó a los pensamientos sobre Sapphire a un rincón de su mente. Así que aquí estaba, de pie frente al guisante. Tal vez el nombre no tenía sentido, al ser de un color diferente al de su raza, la Pokédex tenía una imagen, pero le molestaba lo suficiente como para que Milla se dignara a usarlo. Aquí tienes una cabeza y un corazón. Cumplí mi parte del trato, guisante. En lugar de un gruñido, Servine inspeccionó las ofrendas con ojo crítico. Ralts no miró demasiado, parecía asqueada por la vista. Supuso que una cosa era comer carne, y la otra ver una cabeza junto a un corazón, que eran ofrecidos como prueba de que se completó una tarea. Ella dice que está complacida. Emilia miró a Ralts, y ella se retorció bajo su mirada, incapaz de verlo a los ojos. Sonriendo por su actitud, dijo: ¿Por qué no me dice sus palabras exactas? Ella dijo. Cedió luego de unos segundos, supongo que fue algo decente para un humano. Tampoco fue una gran hazaña. No iba a enfrentarse a un Pokémon cara a cara, por mucho que el alma de la prueba era esa. Demostrar que podría igualar a los suyos en un combate. Hacerlo sería estúpido y él no era conocido precisamente por su sentido del honor. Emilia fue por la vía más fácil. Había usado uno de los fosos preparados como trampas, liberándolo de la Pokéball sobre él. Atrapado y sin probabilidad de escapar, solo fue cuestión de dispararle desde una distancia segura, sacar el cadáver y extraer el corazón. Nadie tenía que enterarse de eso. ¿Quiere decir que pasé? ¿No es así? Servine respondió con un asentimiento justo cuando Cadabra regresó. Los Pokémon que lo estaban siguiendo ahora eran un poco menos hostiles. No significaba que iban a recibirlo con los brazos abiertos, pero al menos no corría el riesgo de ser apuñalado, o mordido, por la espalda en cualquier momento. Cadabra pidió permiso para enlazar su mente y, aunque todavía a regañadientes, lo permitió. Esta vez no se sintió tan intrusivo, pero no dejaba de ser un poco incómodo. Ignoró la sensación, pero todavía protegió sus recuerdos de la intrusión. Un desempeño formidable. Elogió Cadabra. No es para tanto. Servine intervino, demostraste que todavía tienes derecho a vivir, pero poco más que eso. Eres solo un humano, débil e indefenso. Emilia puso los ojos en blanco. Si quería recordarle constantemente su lugar, entonces que lo hiciera. En comparación con los insultos recibidos antes, con lo que hizo y fue en el pasado, ser llamado humano era un elogio por sí mismo. Si ya terminaste de repetirte, fijó su mirada en el segundo líder, ¿qué pudiste averiguar al hurgar en sus recuerdos? Temo ser el portador de malas noticias. Como si fuera golpeado por un camión a toda velocidad, Emilia se tambaleó cuando una serie de imágenes y voces invadieron su cabeza. Todo fue demasiado caótico como para darle sentido, martillando su mente a un ritmo salvaje. Pero pronto se interrumpió el dolor, dejando solo información aleatoria, al menos por ahora. Respirando un par de veces, apenas se percató de que la pequeña estaba en una situación parecida. Se concentró en darle sentido a todo y comenzó con el nombre del ahora cadáver. Cal Bailey, un cobarde de poca importancia en su grupo. Si tenía que armar algo de lo poco que recibió, fue que el hombre no hizo nada importante por su vida, se metió de cabeza a varias deudas y encontró un trabajo muy poco legal. El resto era lo importante. Aunque no era más que una especulación sacada de una conversación escuchada a medias, creía que el contratista de su jefe contaba con su propio ejército al que estaba financiando con contrabando y subastas ilegales. Entre otras cosas, porque insinuaba contar con otros ingresos de los que no habló.
Aunque Emilia no era capaz de confirmar lo que se creía en estos recuerdos, sí podía estar de acuerdo con el hecho de que un ejército era un gasto inmenso. Alimento, inteligencia, tecnología, armamento, etc. quemarían más dinero del que serían capaces de producir. También podría ser el hecho de que estaba exagerando con los números. 100 personas no eran un ejército, tampoco 200 o 300 como tal. Estaban más en el aspecto de compañía o batallón, pero eran números que podían intimidar. Descartó aquellos pensamientos y se centró en el más importante. Había un campamento en la base de la montaña, ocupado por unos 20, posiblemente más. Carpas impermeables para 2 personas, hogueras repartidas de forma desorganizada, pero muros de madera alrededor construidos por un grupo de Pokémon. No iba a detener un ataque completo, pero les daría algo de tiempo para reubicarse y luchar. Todos los que estaban allí eran más o menos veteranos en las batallas Pokémon, la mayoría superaba a Sapphire, quien era su vara de medir, en experiencia. Migtiena era el Pokémon promedio debido a su capacidad de rastreo, algún que otro Zigzagoon o Linoone gracias a su capacidad de movimiento junto a un par de Nuzleaf y Vigoroth que fueron usados para construir las defensas. Sin reconocimiento aéreo o bateadores pesados. Algunos camiones cargados de Pokémon salían todos los días con un rumbo desconocido. No todos los miembros sabían la ubicación del lugar donde se guardaba la mercancía. Luego estaba su líder. El pensamiento hizo que Emilia esbozara una sonrisa. Desgraciadamente, era el único cuya ruta de patrulla era imprevisible, muchas veces no estaba dentro de su carpa o salía esporádicamente del campamento para tener algo de privacidad. Así que bombardear su tienda no era una opción que garantizaría la victoria, aunque no estaba en sus planes ya que existía la posibilidad de adquirir información útil. ¿Cuál es el plan?, preguntó luego de ordenarlo todo en su cabeza, algo que le tomó más tiempo que a los Pokémon. ¿Plan? Habló Servine, el plan es que te largas, humano. Toma tus cosas y márchate. No necesitamos tu ayuda para librar nuestras batallas. Demasiado agresiva, ¿sabes? Usó la sonrisa que siempre molestaba a los observadores, notando el efecto inmediato: si no me necesitaran, no estarían atrincherados en este lugar, con más o menos 15 de ustedes. Verla retorcerse cuando la verdad la golpeaba era catártico, pero lo dejó hasta allí. Antagonizarla mucho no era lo que quería, ya que terminaría por cerrarse y una tregua resultaría imposible. Por mucho que quisiera seguir presionando, retrocedería. Al final, Emilia era el que se iba a inmiscuir. Iba a asistirlo para poder quitarse a los cazadores de encima. No iba a decir que fueron una molestia constante, apenas los encontró a lo largo de su viaje. No obstante, no iba a andar con la posibilidad de encontrárselos en cualquier parte, mucho menos permitiría que arruinaran algún trabajo para LuneBlanc o atacaran a Sapphire por asociación. No los necesitaba per se, al menos no si planificaba lo suficiente. Tendría que recurrir a una guerra de guerrillas hasta hacerlos vulnerables, porque si decidía atacar de forma directa, moriría. Solo bastaría con que le arrojaran todos los Pokémon y ellos se encargarían de cazarlo en el bosque. Podría arreglárselas para matar a unos cuantos si la oportunidad era buena, pero no más, al menos no sin consumir zafiros, y tampoco le daba una buena perspectiva. Su mejor apuesta era una alianza. Después de todo, Emilia sabía muy bien que, para matar a un monstruo, se necesitaba uno. Tu oferta significa que tienes algo que ofrecer, Salvador. Experiencia. Soy lo mejor que puedes conseguir si quieres matar humanos. He matado más de mi propia especie que cualquiera de los tuyos. Sé cómo luchan, cómo piensan y qué harán en cada situación. Esa fue la razón por la cual hizo todo el teatro durante la cacería. Matar no sería suficiente. Si solo uno de ellos hubiera logrado pensar claramente, habría lanzado la Pokéball. Atérralos lo suficiente y sus funciones cognitivas no serían mejores que las de un bebé. Y eso hizo. Dejarlos heridos para que gritaran y alteraran a los restantes era parte del plan, además de inculcarles que podrían morir en el acto para generar impotencia. Se aprendía mucho como contraguardián. Se cruzó de brazos y esperó la respuesta. Sabía que se había logrado vender a Kadabra, así que solo hacía falta recibir el visto bueno de Servine. Se notaba que lo estaba pensando en lugar de descartarlo por ser humano. Bien.
Casi parecía dolerle estar de acuerdo, algo que lo divirtió. Acepto tu petición de una alianza, humano. Es bueno que quieras mi ayuda. Cállate. Con esas palabras, se alejó pisoteando con molestia, o lo más cercano que un pequeño reptil bípedo era capaz de hacer. Antes de seguirla para planificar el asalto antes de ir a dormir, le dijo a Cadabra. Te dejo a cargo de Ralts. Enséñale cualquier cosa que un tipo psíquico pueda necesitar. Y tú, pequeña, no dejes que te secuestren otra vez. Sin esperar una respuesta, fue detrás de Servine. El guisante no se había alejado demasiado, en especial porque sus piernas eran demasiado cortas como para hacerlo. Se guardó el comentario para sí mismo y la siguió hasta la fuente de luz más cercana, Slugma. Ella se sentó a una distancia prudente, mientras que el antiguo contraguardián lo hizo más cerca. Había olvidado que no todos los Pokémon contaban con visión nocturna, o por lo menos con una decente. Servine se notaba diurna. Emilia era humano, así que se aprovechó del Pokémon, que ahora dormía sobre la roca en la cual lo había encontrado. Proyectando un trozo de papel y un lápiz, dibujó de memoria el campamento que aparecía en los recuerdos robados. Era circular, las tiendas no tenían orden y la más grande en el centro era la de su líder. No había un camino por el cual moverse en línea recta, había que zigzaguear cada cierto número de pasos. También anotó las pocas patrullas que Cal logró memorizar, que no eran muchas. Habiendo terminado, se lo entregó a Servine, que había estado mirando todo con curiosidad mal escondida detrás de su expresión altiva. En comparación con Saber, era un libro abierto. Moviendo el lápiz entre sus dedos, esperó a que terminara de analizarlo. No iba a atacar a ciegas, eso era seguro. Formularía un plan y procedería desde allí, otro asunto para el que iba a necesitar la aprobación de ambos líderes. Servine tenía que ser su objetivo para convencer, porque Cadabra era razonable, y aunque ya no estaba en deuda por haber sido salvado por Emilia, su disposición era favorable debido a este hecho. Esto era nostálgico. A veces recordaba o tenía destellos de paisajes violados por la guerra. Había hecho esto antes. Sentarse alrededor de la hoguera de un campamento en mal estado, planificar un ataque y estar en desacuerdo con el líder de la célula rebelde o grupo armado al que estuviese ayudando. Los recuerdos podrían no ser claros, pero el punto de disputa siempre sería el salvar o no a determinadas personas, incluyendo el número de bajas. Cuán infantil, estúpido e idealista fue en el pasado. Esta vez, al menos, sería una misión de exterminio. Nadie saldría vivo de ese campamento si pudiera evitarlo, deshaciéndose de una molestia de una vez por todas. Luego de eso, nada le impediría centrarse en su trabajo actual, que podía conducir o no a una guerra. Las mejores vacaciones de la historia. Murmuró de forma sarcástica. Capítulo 26. Lirio. Emilia abrió su ojo en el momento en que sintió el movimiento de sus alrededores. Pasos apenas audibles se alzaban sobre el silencio del bosque, aunque inestables, tan erráticos que bien parecía el andar de un borracho. Y pertenecía a Ralts, que caminaba a trompicones, frotándose los ojos y bostezando. Apenas parecía ser consciente de su entorno, pero logró arrastrarse hasta Emilia y dejarse caer a su lado. Mirando hacia el cielo, el antiguo contraguardián inhaló profundamente. Hacía demasiado tiempo que no hacía algo como esto. Sentarse bajo el sol, rodeado de naturaleza, simplemente disfrutando el momento, relajándose hasta tal punto que su única preocupación en el mundo era respirar. La primera, y última vez, sucedió tras su muerte. Había recuperado algunos recuerdos. Antes de su primer servicio para Alaya, Emilia Shirou se relajó. Todavía sin haber descubierto que su esfera de realidad se convertiría en su prisión, decidió relajarse tras creer que su vida no solo había tenido sentido al final, sino que también fue tan iluso como para pensar que seguiría salvando personas luego de haber muerto. Y así, esa existencia vacía se sentó en aquella colina de espadas, disfrutando de aquel mundo cuando todavía el sol lo bendecía con su presencia, antes de ser poco más que un páramo desolado donde la luz evitaba llevar su bendición, y donde ni siquiera la oscuridad se atrevía a reclamarlo. Pero ahora aquí estaba, en lo más parecido a unas vacaciones que pudiera haber soñado. No obstante, y como todo en su vida, no estuvo relajado toda la noche, ni mucho menos.
No diría tampoco que estuviera nervioso en lo que para él sería un asesinato de rutina. No. Tenía un problema mucho más relevante, incluso si no era de preocupación inmediata. Sus circuitos mágicos. Emilia siempre estuvo ocupado desde que llegó a este mundo, ya fuese pensando, peleando, recientemente preocupado por Sapphire, entrenando a Ralts, maquinando junto a Duito, bailando con Jin. Y su naturaleza despreocupada con respecto a su propia seguridad le impedía ser su propio centro de atención por una vez. Nunca se concedía la importancia que, al parecer, merecía como ser vivo. La batalla que se aproximaba cambió eso. Necesitaba estar en las mejores condiciones, así que pasó toda la noche realizando análisis estructural sobre sí mismo como algo de rutina. No encontró nada malo. Y fue cuando probó sus circuitos sin ninguna situación apremiante, y fue donde halló el problema. Seguían funcionando con aparente normalidad, porque con el asunto de la hipnosis no podía estar demasiado seguro de nada. El inconveniente estaba en la circulación de su OD. No le prestó atención al principio, el cambio debió ser demasiado pequeño para que sus sentidos lo registraran. Pero, si hacía una comparación con sus primeros días, allí sí era capaz de encontrar la diferencia. Así que no durmió en toda la noche intentando encontrar lo que estaba mal con su cuerpo. Realizó análisis estructural como si no hubiera un mañana. No había nada fuera de lugar, al menos que pudiera notar. Nada capaz de indicar qué causaba tal fenómeno. Incluso aceptaría una careta de su acosador ausente con tal de tener una respuesta. Esto no podía continuar así. Sus circuitos eran su única ventaja sobre los habitantes de este mundo, lo único que ayudaba a cerrar la brecha, aunque fuese mínima, entre Pokémon y humano para él. Perder su taumaturgia sería un problema que le costaría la vida, en especial ahora que se estaba metiendo en todo tipo de problemas sin intentarlo siquiera. Si calculaba bien las cosas, tendría un mes antes de que proyectar una daga se convierta en una labor hercúlea. Tal vez mes y medio o 2 meses antes de ser poco más que un humano normal. Tampoco sabía lo que esto le haría a su esfera de realidad, algo ligado a su alma, pero no quería averiguarlo. Ninguno de ustedes es un madrugador, por lo que puedo ver. Comentó, mirando de soslayo a Ralts antes de hacerlo en los alrededores. Servine parecía especialmente afectada, porque no sería incorrecto compararla con un ghoul borracho debido a su forma tan irregular de caminar. El sol apenas se estaba levantando, así que los tipo planta estaban en su punto más. El guisante en especial, ya que gastó toda su reserva durante la noche. Era curioso cómo funcionaban de forma tan parecida, pero todavía sobrenatural, a una planta real. Supuso que había más de ese tipo de manías en los Pokémon. De hecho, esta fue la razón por la cual no atacó luego de encargarse de los exploradores. Muchos, o la mayoría en realidad, eran diurnos. No iba a depender solo de la manada de Maillena, porque si recordaba bien las lecciones de Bish, los Pokémon almacenados en las Pokéball siempre estaban preparados para luchar. Eran un ejército que se desplazaba sin demasiada logística, apenas consumía recursos y era imposible recolectar inteligencia sobre ellos. Volvió sus ojos a Ralts, que había logrado sacar la somnolencia de su sistema. No diría que estaba lista para una lucha en este momento, pero al menos lo estaba mirando a la cara. Esto ya era un comienzo, al menos. Trabajaría con eso en un futuro cercano, porque estaba seguro de que, en algún momento, no sería posible cargar la parte del camino. ¿Al maestro le preocupa algo? Emilia levantó una ceja ante la pregunta. Sí, le preocupaban varias cosas, pero ninguna que tuviesen algo que ver con su pupila. Siempre olvidaba el asunto de la conexión, ya que no existían los sellos de comando como recordatorio constante, o la sensación casi tangible de que estaba allí, a pesar de que todo era metafísico. Nada que pueda solucionar. Dijo al final, y recordando algo, preguntó. ¿Fue bien tu entrenamiento con Kadabra? ¿Crees que hubo un mejor progreso que conmigo? Ralts asintió como única respuesta, así que asumiría que respondió ambas preguntas. Entonces, al parecer, tenía razón con respecto a la situación. Kadabra era un mejor tutor que él. Comenzando porque Emilia no era un Pokémon, y todo lo que podía hacer era enseñarle sus trucos. Y Kadabra era un tipo psíquico, así que podría enseñarle lo que solo sabría uno de su tipo.
Era una lástima no poder permanecer en este lugar el tiempo suficiente para que ella recibiera adiestramiento. ¿Qué opinas de todo esto? Preguntó para cambiar de tema. Todo esto. Lo que estamos a punto de hacer. Asaltar un campamento humano, matarlos a todos. Dijiste que eras una especie de pacifista. Ralph se estremeció visiblemente y lo miró por unos cuantos segundos, sin dar indicio de que iba a responder. No obstante, lo hizo al final. A las guardianas no les gustaría que... No pregunté la opinión de tus guardianas. Interfirió antes de que pudiera ir más allá, quiero tu opinión. La pequeña miró en derredor, como si la respuesta a la pregunta pudiera encontrarse en alguna brizna de hierba, rama u hoja. Le dio el tiempo suficiente para considerar, viéndola tomar aire, como si fuera a usar la boca para hablar en lugar de la mente. Los humanos son aterradores. Esto no era lo que quería saber, pero supuso que no iba a poder sacarle más sobre el tema. Por otro lado, le fue imposible no reírse de tal respuesta. Esto le ganó no solo una mirada de Ralph, sino de algunos Pokémon que estaban despiertos. Los humanos son muchas cosas. Mezquinos, lamentables y dignos de lástima. Pero no aterradores. Estaba hablando, por supuesto, del humano moderno. Antiguos héroes sí podían caer en esa categoría. La humanidad actual ni siquiera era capaz de atar sus propios zapatos sin una guía detallada, con marcadas excepciones, por supuesto. No los odias. Se aventuró a preguntar, te quitaron todo lo que tenías y podrías haber llegado a tener. Son los responsables de que ahora seas lo equivalente a una esclava. Emilia no la trataba como tal, pero fue un cuestionamiento que la dejó sin palabras, haciéndola mirar cualquier otro lugar, pero no su rostro. Tal vez se estaba debatiendo entre las enseñanzas de sus guardianas y sus experiencias actuales. Las personas que la criaron le dijeron que tenía que buscar un humano digno, pero los humanos le arrebataron no solo a su familia, sino, irónicamente, esa oportunidad. No tienes que responder ahora. Le arrojó un salvavidas, aunque no ocultó la sonrisa cómplice, tienes tiempo para saber qué hacer con el hombre que arruinó tu vida. Emilia recibió un asentimiento algo distraído. Todo esto no era un interrogatorio o un tema apto para niños, pero el mundo no perdonaba, mucho menos a los débiles. Cambiando de tema, ¿a qué se refería el guisante cuando los acusó a Kadabra y a ti de saberlo mejor? Oh. No nosotros los, tipo psíquico. Emilia sintió, los tipos psíquico recibimos la historia. ¿A qué te refieres con recibir? No, nuestras guardianas transmiten el conocimiento desde tiempos ancestrales. ¿Quieres decir que, desde la creación ustedes? No completó su pregunta, pero, cuando Ralph asintió, Emilia sintió que olvidaba respirar. Le estaba diciendo que los tipos psíquico eran los custodios de todo el conocimiento. Y, al parecer, uno que no fue contaminado por los humanos, sino completamente imparcial y transmitido psíquicamente. ¿Cuántos no habrían librado guerras por algo así? Y si los magis supieran de algo como esto, moverían cielo y tierra para conseguirlo. Podría incluso ser la clave para llegar a la raíz, porque algo, así fuese una pista, estaría escondida en toda la historia del mundo. Siempre que creía era imposible seguir sorprendiéndose, estas criaturas lo hacían una y otra vez. Eran demasiado peligrosas. Estaba seguro de que, como contraguardián, habría tenido que matarlas en algún momento. Y si algún humano se hacía con el conocimiento, tenía suerte de que, para los habitantes de este mundo, los Pokémon no fuesen mejores que animales. Tienes. Ralph negó con la cabeza. Emilia suspiró ante tal respuesta. Lo supuso. Nunca sería así de fácil. No obstante, al menos no la convertía en un cabo suelto y era una cosa menos sobre la que preocuparse. Es un proceso largo, a través de toda nuestra etapa evolutiva. Tenía sentido, en realidad. El cerebro de un niño no sería capaz de almacenar tanto, sin importar qué tan dotado estuviera. Tampoco le sorprendería que fuese un proceso lento para evitar cualquier tipo de daño cerebral. La historia del mundo no era algo liviano que se podía entregar así como así. Existía la opción de preguntarle a Kadabra, porque había cosas que quería saber con urgencia. Entre las cosas que encabezaban su lista, estaba el asunto del pacto que hizo la humanidad.
Debió ser algo significativo para que los Pokémon aceptasen no solo someterse en un principio, sino evitar matarlos y retomar el planeta. Algo los estaba atando. Pero no sabía que le pediría Kadabra a cambio de algo de tal magnitud. Era poco lo que tendría el mismo valor. Ya gastó su gratitud por haberlo salvado de los cazadores furtivos durante el juicio. Ser sometido a tal prueba le hizo ganarse la aceptación de los Pokémon. Luego estaba el hecho de que no quería al Pokémon en su cabeza más de lo estrictamente necesario. Había cosas que debían permanecer ocultas. Solo confiaba en Ralts para eso, puesto que, en un futuro cercano, no podría guardarle ningún secreto. Suspirando, arrojó el asunto al fondo de su mente. Por muy interesante que pudiera ser el conocer la verdad detrás de todo, tenía cosas más preocupantes de las que encargarse de forma inmediata. A saber, una masacre que le quitaría un peso de encima, o bien le daría otro dolor de cabeza mucho más grande. Pronto lo averiguaría. Prepárate. Deberíamos marcharnos en breve. Y no lo olvides. Allí, tendrás tu destino en tus manos. Y... Cuando terminó de atar su zapato, saltó de la ahora familiar cama de hospital mientras recogía su nueva mochila. Miró con aprensión las paredes blancas, arrugando la nariz cuando los olores de los líquidos desinfectantes asaltaron sus fosas nasales. No iba a extrañar este lugar en lo más mínimo, en especial porque estaba segura de que existía una conspiración para matarla de hambre. Habría funcionado de no ser porque Dwight le trajo algo comestible en cada una de sus visitas. Asegurando la riñonera luego de haber revisado su contenido, dio un asentimiento a su aspecto. En lugar del rojo que la había caracterizado, esta vez su indumentaria superior, junto a sus zapatos, eran azules. El rojo dejó de ser su color favorito. Despidiéndose de la enfermera mayor que estuvo a cargo de ella durante su estadía, se movió por los pasillos. No estaba abarrotado, algo que debería ser bueno para un lugar que se encargaba de atender a los heridos. No obstante, había algunos que pasaban por allí, y la mayoría luego de haber sido atacados por un Pokémon acuático. Surfear parecía ser una profesión de alto riesgo. Saliendo por la parte trasera del hospital, observó una guardería. Era una alternativa para los centros Pokémon, equipada para atender las necesidades de estos cuando estuvieran heridos junto a sus entrenadores. Solo había un puñado de ellos por aquí, a los cuales ignoró luego de intercambiar un saludo con el cuidador. Se dirigió hasta el fondo, tragando un nudo en su garganta. En una esquina, jugando con su comida sin intención de comer más que unos pocos bocados, reposaba Minun, a quien había apodado Milu. A la pobrecita le faltaba un trozo de su oreja izquierda, cosa que en realidad no parecía molestarla. Tampoco estaba prestando atención a sus alrededores, así que se aclaró la garganta, algo que apenas la hizo ser notada. Suspirando, se acercó a ella y la levantó en su brazo. Esta vez ignoró la mirada que recibió del criador y abandonó la habitación. Caminó lo más rápido posible hasta la salida, donde tomó la Pokéball de toro de su riñonera y la dejó libre. Ahora como Combusken, contaba con 1 metro de altura y le era imposible llevarla en su hombro. Pero no quería caminar sin su compañía. Mirando alrededor, fue fácil encontrar a su objetivo debido a su altura y apariencia, apartado de la entrada del hospital. Camisa remangada, corbata un poco floja, abrigo en su hombro, cara de pocos amigos y un cigarrillo en sus labios. Sí, Dwight sobresalía como un pulgar adolorido. Y si eso no era suficiente, Arcanine llamaba suficiente atención por sí solo. Las personas les daban un gran rodeo, a veces mirando de forma disimulada, y los que observaban demasiado tiempo, bastaba con que él lo hiciera de vuelta. Sapphire tenía que admitir que el hombre era un poco intimidante, en especial si recordaba su facilidad para la violencia. No le temblaban los labios para ordenarle a Arcanine que atacara a otras personas. A todo eso se le sumaba su actitud medianamente hosca, un ceño fruncido permanente y voz ronca. No obstante, se acercó con paso confiado y una sonrisa. Primero la notó Arcanine, apenas reconociendo su presencia con un vistazo rápido antes de volver a sus deberes de vigilancia. Al menos, eso parecía que estaba haciendo. Miraba en dirección de los Pokémon, e intimidaba a los que pasaban demasiado cerca.
Supo que Dwight la había percibido en el momento en que sacó un cenicero de su bolsillo y aplastó el cigarrillo, arrojándolo a un basurero cercano. Detalló su atuendo de arriba a abajo antes de encogerse de hombros, restándole importancia. Supongo que lo llevas todo. Miró la mochila que colgaba de su espalda, antes de posar sus ojos en la distraída Milu, que todavía se negaba a reconocerlos. Sí. Ahora iré a buscar los boletos. ¿Vienes? Por algo me recogiste del hospital. Siendo sincera, le gustaba que estuviera aquí para acompañarla. Era estúpido, pero luego de un pequeño tiempo de aislamiento en el mar, no quería volver a estar en tal soledad. El hecho de que estuviera haciendo cosas tan pequeñas como esperarla en la salida la hacía sonreír. Tal vez un poco demasiado amplio, pero una sonrisa, al fin y al cabo. No te molestes, ya tengo los boletos. El barco debería zarpar en 1 hora en dirección de Ciudad Portual. Sapphire lo miró con la boca abierta, pero asintió en comprensión. Tampoco iba a discutir el asunto, porque quería alejarse del agua, y aunque no quería tomar un barco para eso, era la única opción. Tal vez no era muy inteligente querer mantenerse lejos del agua cuando vivía en un archipiélago, pero al menos la isla central tenía muchas más extensiones de tierra. Y si debía soportar estar, otra vez, en un navío para poder llegar, entonces soportaría un navío. Gracias por eso, pero ¿no tienes más trabajo que hacer aquí? Se aventuró a preguntar. No le des importancia. Y no tengo más trabajo. Como dije antes, vine aquí por un favor a Emilia, y para interrogarte. Arrugó los labios al recordar que no podía ponerse en contacto con Emilia, al menos no según el detective. Tampoco estaba entusiasmada por hacerlo, porque podría imaginar la decepción en su mirada una vez se entere de todas las imprudencias que cometió desde que se separaron. ¿A quién se le ocurría adentrarse en un barco abandonado? Fue abandonado por una razón. Pero, otra parte de ella, ansiaba reunirse con él. Esa misma parte que no quería quedarse sola por demasiado tiempo. Sabía que era estúpido, pero esa irracionalidad la estaba gobernando sin demasiada oposición. Supuso que por eso no hacía un problema el seguir al detective. Era su mejor apuesta para reunirse. Seguían siendo amigos. Él parecía preocuparse por ella, pero, negando con la cabeza, movió sus brazos para acomodar mejor a Milu. Sus orejas se movían ante el ruido de la ciudad, pero era poco más lo que hacía. Tal vez robaba miradas de forma esporádica, pero no notaba ninguna reacción por su parte. Sapphire vaciló un poco cuando vio el gimnasio de la ciudad en toda su gloria. Su mano acarició de forma inconsciente la medalla de Ciudad Férrica, negó con la cabeza y siguió adelante, sin dedicarle una segunda mirada. Y Ralts miraba el rostro de su maestro mientras éste la llevaba en su brazo. Los Pokémon que no pudieran moverse a paso rápido estaban siendo llevados por otros. No había tiempo que perder, puesto que los gastaron en esperar hasta el amanecer para que la mayoría estuviese en condiciones para la lucha. Todo estaba preparado, cada quien conocía su rol en esto y pronto daría lugar la pequeña operación. No era nada complicado, su maestro parecía preferir la simplicidad a la hora de actuar, a pesar de ser una persona alejada de aquel calificativo. Emilia Tosaka era todo menos simple. La persona a la que llamaba maestro, sin saber todavía la razón detrás de esa palabra en específico, era difícil de leer. Incluso con la conexión, que le permitía saber lo que estaba sintiendo la mayor parte del tiempo, se trataba de una tarea complicada. Ni hablar de cuando se esforzaba en no permitir que nada le fuese transmitido, obligándola a adivinar su estado de ánimo. El hombre siempre estaba enojado, fuera consciente de este hecho o no, tal vez enojado no era la palabra correcta para describirlo, pero había una especie de odio, de furia, que se aferraba a él cual parásito. En lugar de ser ardiente, era frío, pero todavía quemaba al tacto. Era como si aquella negatividad se abrazase a su ser por tanto tiempo que se vio obligado a congelarse para no consumirse a sí mismo. Y tampoco podía esconder aquel odio por la humanidad. Incluso cuando apenas percibía cosas de él luego de su primer encuentro, aquello todavía estaba presente, imposible de ignorar. Y solo ha crecido con el tiempo o, si tenía que ser más específica, el fortalecimiento de su vínculo le permitía explorar las profundidades de tal desprecio. De nuevo volvía a la pregunta que le hizo. ¿Por qué ella no los odiaba?
Tenía todas las razones para hacerlo. Eran una calamidad. O, tal vez, esa no era la pregunta correcta. ¿Por qué ella no se atrevía a odiarlos? ¿Por los recuerdos de sus cuidadores? ¿Lo poco que sabía de los humanos, cuando todavía eran honorables? No lo sabía. No lo sabía y no le gustaba. Debía despreciarlos por ser lo que eran. Pero, ¿y si había más como Emilia? ¿Más personas como Sapphire? ¿Cómo podría odiarlos si existía la posibilidad de encontrar más como estas dos personas? Porque Sapphire fue un ejemplo de lo que Ralph aspiraba a hacer en el futuro. No formó una conexión como con su maestro, pero sintió mucho por parte de la chica humana cuando estuvo en su compañía durante su corto tiempo de viaje. Su valor, su deseo de probarse, el respeto por la fuerza y su amor por los Pokémon. Todo eso fluyó hacia Ralph sin siquiera buscarlo. Ella era una persona especial en más de su sentido, y de no haber encontrado a Emilia primero, estaba segura de que su conexión con Sapphire habría sido casi instantánea. Aquí estamos, anunció su maestro, deteniéndose al borde del bosque. El campamento era tal y como se encontraba en sus recuerdos robados. Muros de 4 metros hechos de madera, una forma circular demasiado irregular y tiendas desperdigadas sin ningún orden específico. Solo era un lugar para pasar el rato mientras completaban lo que vinieron a hacer: recuperar a Servine. Esto también fue arrebatado de la mente del humano. Servine era una raza rara de la región de Teselia, sumándose a eso su género y aspecto. Al parecer, valía demasiado como para dejarla correr con libertad luego de haber escapado. Y, como extra, podrían adquirir más Pokémon para la venta. Lo que no esperaban era que su mercancía formase un grupo de Pokémon para oponerse a ellos. Como tal, estuvieron estancados en todo hasta ahora, ya que los humanos evitaron ser capturados y lograron menguar las fuerzas de los Pokémon. Y a pesar de la reciente pérdida de los humanos, no había actividad incluso cuando era hora de levantarse. Lo atribuyó a que no había nadie presente para mantener la disciplina. Esto hacía las cosas más fáciles, aunque no haría mucha diferencia para el plan de su maestro. Ralph miró a Emilia. La sonrisa en su rostro era el indicativo de que estaba pensando lo mismo que ella. Y sus sentimientos proyectados eran de una muy leve felicidad, la de alguien que descubría que todo iba según lo planeado. Era poca la emoción que expresaba, al menos hasta que decidía tener algún arrebato explosivo, los cuales eran aleatorios. Su maestro se volvió hacia Kadabra, y un asentimiento fue la señal para comenzar con el enlazamiento mental. Ralph no podía evitar emocionarse por algo como esto. Aunque se debía principalmente al futuro. Pronto, o esperaba que pronto, sería capaz de hacerlo por su cuenta. No era lo suficientemente fuerte, pero quería ser útil a su maestro. Primer grupo, el escenario es suyo. Comunicó Emilia mediante telepatía. Ralph miró en dirección de dicho grupo para ver a la mitad de la bandada de Sueyou. Se acercaban al campamento desde el este. Debido a que ya se había discutido con anticipación, no fue necesario que se les ordenara usar ataque de arena. Al principio no fue demasiado, pero, pronto, se levantó lo que pareció toda una tormenta por sí sola. Esto, por supuesto, molestó a quienes estuvieron todavía dormidos. Los Sueyou rodeando el campamento mientras seguían realizando el movimiento, sin intención de detenerse. La tormenta rodeó a los humanos, bloqueándolos de la vista. Su maestro, disfrutándolo todo, ya había enviado la señal para que se movilizara la otra mitad de la bandada, conocido como el segundo grupo. Este fue un poco más lento, ya que cargaban a Slugma sobre una plancha de acero conectada a sogas. Se posicionaron sobre el campamento, lo que supuso Ralph que sería un poco más lejos del centro para no caer sobre la tienda principal. Cortaron las sogas y dejaron que el Pokémon cayera en el metafórico, y un poco literal, ojo del huracán. Solo bastaron unos segundos antes de estar de pie frente a una tormenta de fuego en lugar de arena. Dio un paso hacia atrás antes de pensarlo, notando que Servine hizo lo mismo a su lado. No era capaz de sentir calor, pero no quería estar cerca de eso, y Servine compartía sus pensamientos. Lo que ven es poco más que un espectáculo de luces. Sapphire fue demasiado clara que combinar movimientos no es algo sencillo. Para ser dañino, se requiere tiempo de práctica. Ralph se animó ante el nombre, pero quedó igual de confundida.
Si no era capaz de lastimarlos con eso, ¿por qué tomarse la molestia de hacerlo? ¿No deberían aprovechar y atacarlos? Podía ser un mejor uso de sus energías, en lugar de usar lo equivalente a un truco. ¿Por qué lo haces entonces, humano? Aunque no era capaz de ver a su maestro desde la posición en la que estaba, sabía que mostraba una sonrisa de suficiencia. Servine debía tener la misma impresión, porque su ceño se frunció. Cuando Prometeo robó el fuego a los dioses para los humanos, no trajo consigo solo un rayo de esperanza. Fue el portador de un nuevo tipo de miedo, el creador de un dolor, compartido por cada animal que se atreva a codiciar la luz y el calor. Allí estaba otra vez. Su maestro de vez en cuando hablaba de cosas extrañas e incomprensibles. Supuso que era solo una de la larga lista de excentricidades suyas, pero lo decía con tal seguridad que no parecía un demente. Tal vez podría averiguarlo cuando su conexión se hiciera más fuerte. Emilia silbó, la señal que acordó con el tercer grupo, la manada de Migitiena, para que se abalanzaran sobre el campamento. No fueron los únicos en moverse, porque Servine se arrojó a la futura refriega, y Cadabra lo siguió de cerca, aunque más para evitar que hiciera alguna imprudencia, supuso. Fue justo en ese momento, cuando no había nadie más mirándolo, en que lo vio crear un arco negro de la nada, algo que hacía demasiado a menudo. Utensilios, dagas y casi cualquier cosa. Aunque quería preguntarle, porque era obvio que eso no se trataba de Aura, tenía el presentimiento de que no diría nada al respecto. Grupos de Pokémon salieron del interior de la tormenta, buscando claramente a los responsables del ataque. Para su desgracia, apenas notaron a los que se abalanzaran sobre ellos. Fue algo asombroso, pero aterrador y salvaje, apenas pudiendo apartar la mirada a pesar de querer hacerlo. Había visto violencia, pero no a este nivel. Era una pelea brutal, dentelladas y zarpazos volaron de un lado a otro, se derribaban entre sí, ni siquiera dando oportunidad para que alguien se levantara. En tal situación, se abalanzaban contra el que estaba en una posición desventajosa hasta reducirlo a un trozo de carne mordisqueado. Su maestro lo miraba todo con indiferencia porque iba tal como había planeado. Solo esperaba la siguiente parte del plan mientras veía una masacre frente a él. Ralts apenas podía soportar la vista, pero agradeció cuando sintió un mensaje llegando a su mente. La culminación de la operación dependía de Cadabra y Slugma, un trabajo en conjunto para ubicar a todos los humanos dentro de la tormenta y enviar esa información a su maestro. Él, luego, terminaría todo. Sin haber dado indicio de que ahora sabía todo, solo hizo aparecer una flecha en la cuerda de su arco ya tensada. Y en apenas un parpadeo, el proyectil atravesó la tormenta. Ni siquiera esperó, porque de inmediato hubo una segunda flecha, seguida de una tercera, cuarta y apenas podía seguir la cuenta mientras volaban. Y de repente hubo silencio. Emilia hizo desaparecer el arco cuando no quedaban más humanos a los que matar. Aunque estuvo tentado a usar su arco personal, descartó la idea al recordar que este cuerpo no tendría la fuerza para tensar la cuerda. Además, eran solo humanos normales, tampoco había necesidad de disparar Calabolg, ni siquiera podía invocarlo, comenzando por allí. Solo quedaban los Pokémon, ahora incapaces de recibir órdenes de los entrenadores y realmente alterados por eso. Su comando fue encontrar y enfrentar a los responsables, pero poco más. No tenían imaginación para luchar por su cuenta, y esto se había convertido en una masacre unilateral. Fue un plan simple, pero efectivo. No estaba dispuesto a correr más riesgos innecesarios, y enfrentar a todo un campamento de Pokémon contaba como tal. Ya tuvo suficiente para toda una vida, y aunque sabía que no iba a poder evitar meterse en más enfrentamientos, no era excusa para no evitarlo con todas sus fuerzas. Por eso, recurrió a esto. La primera parte fue cegarlos y asustador. El fuego evitaría que salieran mientras los hacía entrar en pánico. Enviarían a sus Pokémon, los únicos capaces de salir, para poder investigar, creyéndose seguros dentro. Si ellos no podían salir, nada podía entrar, en especial cuando tenían los muros. Idiotas. Emilia era, posiblemente, el mejor tirador de este mundo, solo superado por la posibilidad de la aparición de algún espíritu heroico. No obstante, las capacidades físicas de los Pokémon lo superaban con creces y debería bastar para proteger a sus entrenadores de unos cuantos palillos de madera.
Divide y vencerás, allí estaba el truco. Miró de reojo a Ralts. Era obvio que no quería ver aquello, pero no era esto a lo que estaba prestando atención. Se estaba liberando una gran cantidad de energía PK, tanto que notó a unos cuantos Pokémon evolucionando. ¿Por qué ella no lo hacía? Luchó y entrenó lo suficiente, debería tener la capacidad. Si recordaba bien, Sapphire le dijo que no era solo acumular poder hasta lograr un cambio físico importante. Se trataba de un proceso de maduración, crecimiento tanto psicológico como espiritual. Algo la estaba bloqueando, y tenía una sospecha. Busquen y traigan al líder, vivo. Se comunicó con la manada, estaré en la tienda principal. Sin esperar respuesta, avanzó a través de la pequeña escaramuza. Ignoró los muros completamente intactos, los cadáveres cuyas flechas se dispersaron bajo una orden mental y el desorden causado por la tormenta de arena. Continuó caminando con indiferencia. Era una visión demasiado común. Cuerpos tendidos en un campamento. De no ser por las criaturas comparables a las especies fantasmales, sería fácil imaginar que estaba haciendo un trabajo para Laia. La sola idea lo hizo estremecer, y maldecir los nuevos e incontrolables sentimientos. Desearía haber estado asustado de esa entidad cuando le ofrecieron el trato. La tienda principal era más grande que las demás, y aunque no las revisó, estaba seguro de que ninguna cargaba muebles. Sillas, un catre, baúl y una mesa con un tesoro. Un computador portátil. Si algo debía tener todo sobre las operaciones, era eso. Tomó la silla más cercana, puso a Ralts sobre la mesa y encendió la máquina. Levantó una ceja al ver el logo de una corona con 3 espadas cruzadas. Era una industria dedicada a la tecnología en Aramitz, si recordaba bien. No estaba sorprendido. La tecnología aramita era superior en varios sentidos, en especial en su sistema antipirateo. Después de todo, esa nación estaba en una especie de guerra fría con el resto del mundo. Suspiró al ver la pantalla de inicio de sesión. Por supuesto que iba a necesitar una contraseña. Nunca podía ser fácil. Lo apagó y cerró, recostándose en su asiento, mirando el techo de la tienda. Esto era todo. Podía ser un poco anticlimático el terminar las escamaruzas de esa forma, pero no esperaba más. Nadie parecía conocer el potencial de estas criaturas para la guerra, o al menos lo olvidaron. Eran conscientes de su poder individual, pero no de lo que serían capaces con un poco de imaginación detrás de escena. Tampoco tenían en cuenta su inteligencia individual. Los veían como animales en el mejor de los casos, y los criaban como tal. Incapaces de pensar por sí mismos, sometidos a órdenes. Él era diferente. No solo sabía de lo que eran capaces sin nadie que los guiara, sino que tampoco tenía problemas en usar todo su potencial, sin desperdiciarlos en duelos para el entretenimiento de las masas. El ruido fuera de la tienda lo sacó de sus pensamientos y le hizo fruncir el ceño, al menos hasta que notó la voz de un hombre. De inmediato sonrió y le hizo una señal a Ralts para que lo siguiera luego de bajarla de la mesa. Fuera, la manada, cubierta por la sangre de los Pokémon que mataron, rodeaba a un hombre cuyas extremidades estaban atadas por plantas, cortesía de Servine. De pie, el cautivo debería ser tan alto como Emilia, pero con un poco más de músculos. ¿Tienes todo lo necesario?, preguntó a Kadabra. El hombre gritó varios insultos a Emilia que cayeron en oídos sordos. Los Migtiena gruñeron en respuesta, pero el antiguo contraguardián estaba prestando atención a la respuesta a través del enlace mental. Sí, Salvador. Todo fue tomado. Intentó resistirse. Emilia miró al cazador furtivo. Estaba casi echando espuma por la boca. Poco más que un salvaje, y todo porque quería resistir la invasión mental sin ningún tipo de práctica o taumaturgia para ayudarlo. Tampoco importaba mucho, no lo necesitaba cuerdo para lo que venía. Miró hacia abajo. Ralts observaba al salvaje con piel de hombre luchar contra sus ataduras. Estaba nerviosa, incluso asustada. El rostro lleno de moretones del cazador lo hacía ver un poco peligroso. Mátalo. La orden de Emilia la tomó por sorpresa, e incluso silenció los arrebatos del hombre. Nadie más estaba hablando en ese momento, o gruñendo, en caso de los Pokémon. ¿Qué? Me escuchaste perfectamente. Ese hombre es el responsable de tu sufrimiento, de lo que debe estar sucediéndole a tu familia.
y está aquí, a tu merced. ¿Le brindarás misericordia, uno que no merece? Pero tú. Ante la voz ronca del cautivo, Emilia y Ralts lo miraron, poniendo en pausa su discusión. Los ojos del hombre mostraban lucidez, reconocimiento incluso, al ver a Ralts. Al menos, tanta lucidez como podía hacerlo alguien con la mente fracturada. Él los quería, a ustedes en especial. Él. Aunque sabía que se estaba refiriendo al empleado misterioso del que pronto sabría gracias a Cadabra, esperaba que algo saliera de su boca. Pero no hizo caso a la pregunta del antiguo contraguardián. Era como si Emilia no existiera. Pagan mucho por los tuyos. Oh, sí. Los perseguimos como las bestias que son. Corrieron, algunos se defendieron. Muchos sangraron. El hombre dejó escapar algo parecido a una risa. Ralts, por su parte, estaba temblando en su sitio. Nadie tenía intención de intervenir, en especial Emilia. No era su batalla. ¿Por qué? Apenas notó que había otro en el enlace. El cazador furtivo se congeló antes de que su sonrisa mostrase los dientes. Le faltaban varios de la hilera superior, todavía sangrando por la paliza que debió recibir al ser capturado. La bestia habla. Su tono mostraba tanto regocijo como asco. ¿Por qué? Preguntas. Porque ustedes, bestias, valen lo suficiente. ¿Sabes cuántos degenerados hay por allí? Y dispuestos a pagar para cogerse a un monstruo. Escupió cerca de Ralts una mezcla de saliva y sangre, aunque Emilia notó que le costaba respirar, como a una puta cualquiera. Y todo porque se ven casi como humanos. Y si supieras lo que les hacen. Emilia levantó una ceja al verlo casi atragantándose. De hecho, su rostro se estaba poniendo morado. Sus largos jadeos se volvían más desesperados por segundo, luchando por liberar las manos y llevarlas hasta su cuello. Se sacudió como una bestia salvaje. Hasta que explotó. De forma literal. El pecho del cazador estalló, esparciendo sangre en todas las direcciones. Manchó incluso a Servine, que no se inmutó demasiado por eso. La atención de todos estaba en lo que ahora flotaba, exhibiéndose al mundo. Los órganos del hombre, envueltos en un resplandor rosado familiar. Emilia se quedó boquiabierto. No era ajeno a la brutalidad, pero se trataba de un asunto muy diferente el ver a su normalmente tímida y pacifista pupila ejerciéndola. Si algo indicaba el rostro del cadáver, era el inmenso dolor antes de morir. Los órganos cayeron al suelo cuando el antiguo contraguardián vio a la pequeña brillar. Esta vez no fue solo el cuerno, y en lugar de rosado, se trataba de un blanco casi cegador. Entrecerró los ojos cuando fue envuelta en lo que supuso que era energía PK, formando una esfera del doble de su tamaño. No fue un asunto que tomase demasiado tiempo, mostrando gritas antes de quebrarse como vidrio y esparcirse al viento. Llevó la mano hasta su Pokédex por puro instinto ahora arraigado. Nombre: Kirlia. Especie: Sensorio. Evolución: Gardevoir. Etapa anterior: Ralts. Tipo: psíquico, hada. N regional: 030. N nacional: 281. Habilidades: sincronía, rastro, AB. Oculta, telepatía. Peso promedio: 20,0 kilogramos. Más pesado registrado: 18,0 kilogramos. Altura promedio: 0,8 metros. Más alto registrado: 0,7 metros. Grupo nuevo: amorfo. Género promedio: masculino, 50%. Femenino, 50%. Hábitat: pradera, bosque. Entrada: los cuernos grandes y rojos que Kirlia dispone sobre su cabeza sirven para amplificar su energía psicoquinética de gran alcance. Esta energía es utilizada por Kirlia para mantenerse de puntillas. Además, gracias a esta energía, Kirlia puede originar espejismos que confunden al adversario en un combate. Biología: Kirlia es un Pokémon bailarín que puede sostenerse de puntillas sin caerse. Tiene una piel gruesa de color blanca que se abre delicadamente formando una pequeña falda ver más. Aunque seguía siendo pequeña, no aparentaba la misma fragilidad de antes. Su cabello, que ahora caía a ambos lados de la cabeza y parecía estar atado como coletas por sus cuernos, no cubría por completo sus ojos.
Tenía el aspecto de una bailarina de ballet debido a que su piel formaba una especie de delgado tutú, e incluso andaba de puntillas. Pero, lo que más había cambiado en su alumna era su mirada. Su timidez también fue llevada por el viento, dejando solo ira, ardiente y violenta, mientras observaba el cadáver. Era como si quisiera matarlo por segunda vez, y la frustraba no poder hacerlo. Tocando la cabeza de la pequeña, le hizo una señal para que lo acompañara de vuelta a la tienda. «Limpien todo», les dijo a los Pokémon, «esperaremos a que regresen los camiones». En el interior, volvió a tomar asiento mientras miraba a su pupila. Sus ojos estaban clavados en el suelo, de seguro pensando en la primera vida que tomó. Si tuviera que adivinar, lo más probable era que pensara que lo hizo demasiado rápido. Que no sufrió lo suficiente. «Sabes, he estado pensando en un nombre para ti». Esto llamó su atención, Lirio. Acto 6. Esclavo de nadie. Incluso cuando hay que elegir entre la esclavitud o la muerte, sigue siendo una muestra de libertad elegir la segunda. Lo fuimos una vez, esclavos de nuestro miedo y nuestra debilidad. Henos, pues, luchando una vez más por la libertad, no por la nuestra, sino por la de nuestras esposas e hijos, por su libertad de vivir bajo un sol que nos pertenece por derecho, por el cual sangramos en los campos de batalla. Quemaremos nuestra aura hasta que no seamos más que brasas al viento. Y hoy será el día en que esas criaturas, afrentas de la naturaleza, engendros del demonio con aires de Dios, Arceus, sabrán que no somos esclavos de nada, ni nadie. Jean Estienne Lune Blanc d'Aramitz, última batalla por Chateau Mont Blanc. Libro primero. Máquina. Nadie entiende a alguien que daría su vida por los demás. Un simple contraguardián. Información importante. No tengo excusa. Simplemente no pude dedicarme a escribir por un inconveniente que sigue presente. Esto fue hecho paso a paso, y estoy seguro de que no muchos estarán conformes, en especial porque es el final del primer libro. Un tercio de la historia hasta ahora. Como tal, voy a tomar un descanso de peso. Planificaré el segundo para que no haya tanto problema, otra vez. ¿Cuánto dejaré esto en pausa? No lo sé, porque también depende del inconveniente que mencioné. No obstante, no se extrañen si decido subir algún extra mientras lo dejo en espera. Por ahora solo habrá SSS y AFCC. Emilia. Nombre. Tosaka Emilia. Apodo. Asesino de Pokémon. Asesino de Bosque Viejo. Archer. Espada. Salvador. Mamá Emilia. Edad. 18. Sexo. Masculino. Profesión. Agente de campo independiente. Afiliación. Humanistas. Habilidades. Proyección E. Refuerzo E. Capacidad física B. Resistencia física B A. Olfato A. Cocina X. Tareas del hogar X. Esgrima. Ojo de la mente. Ojo de halcón. Análisis estructural. Estado. Hipnosis. Degradación de circuitos mágicos. Humanistas. Yin. La personificación de una mujer poderosa. Alguien en quien no debe confiar y de quien debe cuidarse la espalda. Fuera de su desconfianza, podría admitir respetarla. Ahora se ha convertido en una bomba de tiempo. Isabelle Anley. Una secretaria glorificada con miles de botones para presionar. Aliados. Sapphire Birch. Admite a regañadientes estar preocupado. Toro. Rono. Milu. Dwight Bleacher. Una de las pocas personas cuerdas de la isla. Decidió establecer una relación de beneficio mutuo, estar en su lado bueno parece ser rentable. Arcanine. Un perro / león de fuego que representa lo que debería ser un Pokémon. Esueyou. Un ave. Equipo Pokémon. Lirio. Rescatada durante su misteriosa aparición en el bosque que rodea la Ruta 102. Aunque quiere deshacerse de ella, sabe que tirarla no está entre sus planes. Decidió tomarla como aprendiz, y al menos, si no muestra promesa, muestra motivación. Debería vigilarla, pueden existir posibles efectos tras lo sucedido con todos los males del mundo. Tuvo el valor de tomar venganza por su propia mano, logrando evolucionar a Kirlia. Inventario. Espada sin nombre. Arma forjada por un maestro herrero durante la era artúrica. Soga. Trozo de cuerda de más de 4 metros. Pokédex. Enciclopedia electrónica Pokémon, una adquisición verdaderamente útil.
Pokegear. Artefacto electrónico multitareas. Zafiro E. Zafiro de bajo grado que ha perdido su capa de herrumbre. Zafiro oxidado E. Zafiro de bajo grado cubierto por una capa de herrumbre. Huevo. Nuevo misterioso recibido por el profesor Birch. Mejor mantenerlo lejos de Sapphire. Pendrive. Memoria USB entregada por Jin para su próximo trabajo. Contiene información sensible. Computador portátil. Adquirido del campamento de cazadores furtivos. Necesita un experto en tecnología para acceder. Sapphire. Nombre. Sapphire Birch. Apodo. Fi barra chica salvaje barra amazona. Edad. 16. Sexo. Femenino. Profesión. Entrenadora. Afiliación. Independiente. Habilidades. Capacidad física B. Resistencia física B. Biología Pokémon B. Botánica B. Olfato A. Compañeros de viaje. Emiya Tosaka. Un autoproclamado amnésico y un verdadero idiota. Si no fuera por su cocina, no habría aceptado viajar con él. Por otro lado, no parece tan mal tipo cuando está dispuesto a ayudar. Es bueno escuchando a los demás, y aunque sus consejos parecen superficiales y desinteresados, cree que hay algo más profundo allí, y, por un momento, creyó que eran amigos. Lirio. Un Pokémon cobarde, pero al que está dispuesta a ayudar para hacerse fuerte. Parece dispuesta a hacerse fuerte. Equipo Pokémon. Toro. Torchic recibido de su padre cuando comenzó a investigar a los tipo fuego, agua y planta. Rono. El primer Pokémon recibido por su padre y su más antiguo amigo. Milu. Minun rescatado tras el incidente del navío abandonado. Inventario. Pokédex. Enciclopedia electrónica Pokémon, piensa adquirir la mayor cantidad de información para su padre. Pokegear. Artefacto electrónico multitareas. Escáner. Objeto importante recibido por Plusley Minun. Desconoce su utilidad. Dwight. Nombre. Dwight Bleacher. Apodo. Edad. 45. Sexo. Masculino. Profesión. Detective regional. Afiliación. Policía Internacional, Departamento de Policía de Oyen. Habilidades. Liderazgo B. Planificación B. Intuición A. Compañeros de viaje. Virgil Bass. Antiguo ayudante de Dwight y un buen chico. Actualmente es detective. Desearía que se comportara más como un detective, pero no había nada que pudiera hacer. Migtina. Pokémon estándar del DPH. Aliados. Emiya Tosaka. Inexistente hasta hace poco, Emiya es un misterio que debe ser resuelto. También es peligroso, y su asociación con LuneBlanc solo puede ser una receta para el desastre. Lirio. Parece demasiado tímida. Sapphire Birch. Un gran montón de problemas al saber cosas que no debería. No obstante, no está dispuesto a abandonar a una niña. Toro. Rono. Milu. Equipo Pokémon. Sueyou. Arcanine. Inventario. Placa del DPH. Una placa útil para cuando es necesario otro método de persuasión. Jeanne Melisande Jin LuneBlanc Daramitz. Nombre. Jeanne Melisande LuneBlanc Daramitz. Apodo. Jin. Edad. 25-30. Sexo. Femenino. Profesión. Activista social. Afiliación. Humanistas. Habilidades. Liderazgo. Planificación. Intuición. Carisma. Negociación. Humanistas. Isabelle Anley. Amiga íntima, confidente y su empleada de mayor confianza. Emiya. Un diamante en bruto encontrado por mera casualidad y un activo que está dispuesta a utilizar. Recientemente descubierto como un usuario de aura capaz de aumentar la durabilidad y robustez de los objetos que toque. Lirio. Nada que opinar. Equipo Pokémon. Inventario. Celular. Último modelo producido en Aramitz, competencia directa de los Pokegear.